vamos a iniciar. Entonces, en la clase pasada nos quedamos en lo que era hiperseco, ¿cierto? Habíamos elaborado un ejemplo y habíamos solamente determinado las medidas de control para un peligro, ¿verdad? Bien, ahora vamos a hacer otro ejemplo, como habíamos quedado la semana pasada, para poder comprender un poquito más la elaboración de la matriz. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta? La metodología estuvo sencilla, ¿sí? ¿Más o menos? La metodología es más complicada todavía. Esta es una de las más fáciles. Muy bien. ¿Preguntas hiperset? ¿Preguntas? ¿Están estudiando? ¿Sí? ¿Cuánto más de riesgo y consecuencia? Si quiero decir, digamos, que hay una situación, una hueá, es la consecuencia. Es la consecuencia. ¿No entraña en un riesgo? No. No sé. El riesgo es la materialización. Es el intermedio para que te pueda generar una lesión o una enfermedad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hemos dicho que un peligro es una situación de trabajo, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿sí o no? Porque decíamos que peligro era una fuente, una situación o un... ¿Cuál era el tercer concepto? ¿O un qué? ¿Están estudiando o no? ¿Qué era peligro? Fuente, situación o acto, ¿cierto? Fuente, situación o acto. Ejemplo de una situación. Trabajo en altura. ¿Es un peligro o no? Sí. Es una situación, es un trabajo de riesgo alto. ¿Cuál es el riesgo? A ver. Muy bien. Para los que todavía no logramos comprender un poco entre las diferencias que existen entre peligro, riesgo y consecuencia, ¿ya? Ejemplo, nada más. Hemos dicho, trabajo en altura es un peligro, porque está considerado dentro del concepto de situación. Voy a hacerlo con rojo, ¿ya? Porque el azul no se ve. Peligro, trabajo en altura. Recuerda que la consecuencia, ¿qué les he dicho que es? Dos definiciones. ¿Cuáles eran? Lesión o deterioro de la salud, ¿no es cierto? Que viene a ser enfermedad. Muy bien. ¿Cómo lo conoce quién? Deterioro de la salud, como lo conoce ISO, ¿no es cierto? Porque ISO no habla de enfermedades, habla del deterioro de la salud. Muy bien. Entonces tenemos dos definiciones. Lo que es lesión y deterioro de la salud, enfermedad. ¿Sí? Muy bien. Entonces, trabajo en altura. Para aquellos que todavía no saben cómo identificar el riesgo, porque yo igual les he dado una tabla para hacerlo más sencillo. ¿Cómo establecemos la consecuencia? Trabajo en altura. ¿Qué puede sucederle a una persona en cuanto a lesión o enfermedad si es que trabaja en altura? ¿Cuál de los dos se concretaría? ¿Lesión o enfermedad? Lesión. ¿Qué puede pasarte? Trabajo en altura. Empezamos de lo mínimo a lo último que te podría pasar. Uno, si tienes suerte, solamente vas a tener ¿una qué? Seguimos. ¿Qué más te podría pasar? ¿Qué más? ¿Y lo peor? Muerte. Muy bien. ¿Sí o no? Muy bien. Para que una persona pueda tener una contusión, una fractura, o en otras palabras, que se pueda morir, ¿qué tendría que pasarle? Si está trabajando en altura. Si estoy trabajando en altura, ¿qué me tendría que pasar a mí para que pueda tener una fractura? Muy bien, ese es el riesgo. ¿Cuál es? Caída a distinto nivel. ¿Por qué? Porque recuerden que el trabajo en altura depende, ¿no es cierto? Todos sabemos que a partir de 1.8 ya es considerado ¿qué? Trabajo en altura. Sin embargo, hay otras organizaciones
que han disminuido ese rango, por ejemplo 1.5 en mina, ¿no? A partir de 1.5, es un ejemplo, ¿eh? No es que sea para todas las empresas. 1.5 ya es considerado como un trabajador. ¿Sí? Muy bien. Otro ejemplo. A ver. Polvo. ¿Sí? Polvo. ¿Es un peligro el polvo o no? Sí. Muy bien. Peligro, polvo. Recuerden, consecuencia, ¿en cuál de los dos estamos? ¿Te causa una lesión o una enfermedad? Enfermedad, muy bien. ¿Se está entendiendo? Sencillo, ¿no es cierto? Va a causar una enfermedad. Muy bien. Empezamos de lo mínimo a lo peor. ¿Sí, cierto? Mencionen la consecuencia. ¿Qué puedes tener? Muy bien. Alergias. ¿Qué más? Afecciones pulmorrespiratorias. ¿Ya? Afecciones respiratorias. Respiratorias. ¿Qué más les puede ocasionar? ¿Cómo cuál? Neumoconiosis. Y dependiendo, ¿no es cierto?, del polvo que sea, polvo de madera, polvo de sílice, etc., dependiendo, ustedes tienen que hacer un análisis de ese peligro, ¿no es cierto?, de este riesgo químico, y deducir cuál de esas podría generar, ¿sí? Neumoconiosis y silicosis. Para que el polvo pueda generarle a tu trabajador alergia, afecciones respiratorias, neumoconiosis o silicosis, ¿qué tendría que ocurrir? ¿Qué tendría que pasar con el polvo? Porque el polvo está en el ambiente. Muy bien. Tienes que inhalar para que recién pueda generarte ¿qué? Una enfermedad o peor de deterioro. Entonces, inhalación. Inhalación. Muy bien. ¿Sí? ¿Se entendió? Sencillo, ¿no es cierto? Entonces recuerda, cuando llegues a un curso mucho más especializado en IPAC, recuerda que la consecuencia con quién está relacionada. Con dos cosas. O lesión o enfermedad. Si no puedes deducir todavía el riesgo, ya sabes que el peligro es una fuente, una situación de trabajo o un acto subestante. ¿Qué deduces primero? La consecuencia, que es lo más sencillo. Pero para que esto ocurra, ¿tiene que haber un intermedio o no? Sí. ¿Cuál es ese intermedio? El riesgo. Por eso decimos que el riesgo es la materialización de quién? ¿Ya? De repente algunos de ustedes me van a decir, ¿saben qué, Caterina? Yo me he dado cuenta que en algunos IPAC colocan y mezclan ¿quién? El riesgo y la consecuencia. ¿Por qué? Puede ser por dos causas. Uno, porque todavía no se sabe determinar cuál es la diferencia. Y la segunda puede ser de que, como algunos me han explicado, muchas veces Catherine lo colocamos junto porque nuestros trabajadores todavía no pueden distinguir entre lo que es el riesgo y la consecuencia. Entonces, para hacerlo más sencillo, mezclamos ambas en la matriz y perfecto. Correcto. Exacto. Vale. Sí. Puede suceder que tengan las cosas, lesión y enfermedad. Podría pasar dependiendo del piloto. El polvo puede ser káustico y entonces no solamente lo inhalas, sino también por contacto. Muy bien. Habría ese aislamiento. Pero tendríamos que hacer una evaluación previa, ¿no es cierto? Por eso yo les he dicho, depende del material que sea, porque el polvo puede ser de madera, puede ser polvo de un producto químico, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Se detona. Exactamente. Entonces, ¿un solo peligro puede tener más de un riesgo? Sí. Pero para eso tienen que hacer todo un análisis. Por eso yo les he dicho, he visto muchas veces que se copian los IPC. Y un IPC no se debe copiar. ¿Ya? Pero depende. ¿Ya? Depende del riesgo. Perdón, del peligro que estemos analizando. El material es muy importante en la consideración. ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces, la clase pasada hemos estado viendo lo del puesto biólogo, ¿no?
es cierto? Hemos llegado hasta que puedo ocultar estas celdas, porque ustedes ya tienen que es una actividad rutinaria, que proviene del laboratorio, etcétera, etcétera. Estamos hablando de la toma de muestras de sangre, ¿no? Listo, otro peligro que estábamos comentando sobre los contenedores. A ver, ¿cuál era? ¿Tienen sus hojas? ¿Sí? Muy bien. Siguiente peligro, ¿cuál era? Muy bien. Saca la aguja y la jeringa con la sangre, ¿no es cierto? La traspasa y la desecha. ¿Se acuerdan de esa tarea? Desechar, ¿no es cierto? Acá está. Muy bien, acá está lo que nos decía su compañero. Desechar aguja y jeringa. ¿Sí? Muy bien. Recuerden que no solamente estamos evaluando un solo peligro o dos peligros. Ustedes tienen que hacer todo el análisis relacionado con esa actividad. ¿Pueden encontrar más peligros asociados o no? Sí. Pero estamos haciendo solo dos ejemplos. ¿Ya? Desechar aguja y jeringa. Muy bien. Cuando tú desechas la jeringa, ¿qué peligro asociado puede estar? A ver. Busquen en sus tablillas e indíquenme qué peligro se podría materializar en un riesgo. A ver. Peligro. ¿Me encontraron? ¿Cuál? Manipulación de residuos. Estamos hablando de objetos insoportables, ¿verdad? Herramientas manuales. Ya. Estamos hablando en biológicos, ¿no es cierto? Sí. Ya, dígame cuál es el peligro. Ya, teníamos que elaborar, no lo encontraba, ¿no es cierto? Ya. ¿En qué sección has encontrado ese peligro? En biológico está manipulación de residuos y desperdicios, pero dijimos manipulación de objetos punzocortantes. Manipulación de objetos punzocortantes. ¿No? Contaminados. Ya, simplemente punzocortantes, ¿ya? Ahí, ¿qué más le vamos a especificar? Podríamos especificar eso, que nuestro trabajo de una lente. Riesgo. ¿Qué podría ocasionar? Ahí está el riesgo. Si estoy manipulando exposición, estoy manipulando con la mano. Contacto. Muy bien, recuerda, estás con la mano, ¿no es cierto? Estás manipulando. Ya está. Vayamos con la consecuencia primero, ¿ya? A ver, lesión, enfermedad. O los dos. Los dos. Muy bien, ahí está lo que decía su compañero. ¿Qué puede ocurrir? Heridas. ¿Qué más? Heridas, cortes, otros. Infecciones o enfermedades contagiosas. ¿Sí? Riesgo. Si te genera una herida, un corte o una enfermedad por contacto sería, ¿no es cierto? Riesgo. ¿Cuál es el riesgo? No te va a ocurrir absolutamente nada si es que tú no tienes contacto con el objeto contacto con objeto punzo cortado, aguja contaminada. Muy bien. Índice de personas expuestas. ¿Cuántos biólogos eran? ¿Cuántos eran desde el ejemplo? Se olvidaron. ¿Cuántos eran? 4 biólogos.
¿Cuál es el índice de personas expuestas? 2. Índice de procedimientos. ¿Conocen o no conocen? ¿Recuerdan? Sí, no sé si Decía que había procedimientos, pero faltaba mejorarlos, ¿no es cierto? Ya está. 1, 2, 3. 2. Capacitación. ¿Cuánto? 2. Exposición al riesgo. 3. 3. ¿Por qué? Porque Porque es diario, todos los días hacen esa actividad, ¿no es cierto? El índice de probabilidad de que igual. ¿A qué igual el índice? Muy bien. 9. Índice de severidad. ¿Es reversible? Es irreversible si es que te contagias de una enfermedad. ¿Cuánto es? 3. Muy bien. 3, ¿verdad? Muy bien. Probabilidad por severidad, ¿cuánto les da? 27. Total de grado, calificado como intolerable. IT. ¿Riesgo significativo o no? Sí. Riesgo significativo. Medidas de control recomendadas. Otra vez empezamos. Eliminación. Muy bien. ¿Se puede eliminar? ¿Podemos eliminar ese peligro? Siempre van a usar una aguja. ¿Siempre o no? Sí. Así sea una hoja retráctil. ¿La van a usar o no? ¿Hasta puedes eliminar ese peligro? No. ¿Puedes sustituirlo? Perfecto. ¿Puedes sustituir ese peligro? No hay. No hay, ¿no es cierto? Muy bien. Control de ingeniería. ¿Qué podrías utilizar? Eso es cochitos. Para, ¿no es cierto? Para no tener contacto con esa jeringa, ¿qué podrías utilizar? Muy bien. Uno era ¿cuál? Cortar la aguja. ¿Eso es? A ver. Miren, en salud hay algunas clínicas y hospitales que utilizan un sistema para hacer bolitas las agujas, ¿ya? Para minimizarlo. Sin embargo, recordemos que cuando tú sacas la sangre, no lo van a hacer bolita en ese instante. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Desechar. ¿Cómo podríamos colocar una barrera para que no se puedan pinchar el dedo, por ejemplo, o alguna parte del cuerpo con la aguja contaminada? ¿Cómo podría ser un control de ingeniería? Eso es el control de ingeniería. Un compañero nos comentó que había unos contenedores rígidos, ¿no es cierto? Que simplemente tú sacas la sangre, trasvasas y ¿qué haces? Pues lo botas, ¿no es cierto? Lo botas, sin necesidad de ¿qué les había dicho? De encapuchar la aguja, ¿no es cierto? Ya, ¿qué más puede ser un control de ingeniería? Hay algunas empresas que brindan un poco más de recursos o lo cargan al costo del cliente y utilizan, por ejemplo, las agujas retráctiles. ¿Ya cuestan un poco más? Sí, pero lo utilizan. Terminan de sacar la sangre y ¿qué pasa con la aguja? Se vuelve a meter. Ya. Presionando algún mecanismo. Lapicero. Exacto, como un lapicero. ¿Minimiza o no el riesgo? Sí. Sí. O sea, podríamos colocar esos dos. Agujas retráctiles. Pero recuerda, yo te he dicho, se elabora el IPRC de acuerdo a los recursos de la organización. Si no tienen, si hay plata, sí. Si no hay plata, eso desaparece completamente del IPRC o no. Sí. Muy bien, agujas retráctiles y contenedores rígidos. ¿Sí? Sí. Contenedores rígidos. Muy bien. Control administrativo. A ver, control administrativo. Empezamos siempre por quién? Por un procedimiento, ¿no es cierto? Tiene que tener actualizado ese procedimiento. Si tienes un procedimiento, ¿qué necesitas hacer? Capacitar. ¿Sí? Recuerda que la capacitación se evidencia con un registro. ¿Qué más necesitas?
Si te pinchas con aguja, ¿qué debes tener? Un plan de contingencia. Más adelante vamos a ver. Un plan de contingencias. ¿Algo más? ¿Que también es necesario? Programa de vacunación. ¿Qué más? ¿Algo más? Exámenes médicos. Vigilancia de los trabajadores. Vigilancia de los trabajadores, etcétera, etcétera. EPP, si bien es cierto, igual puede pasar por el guante o no. Sí, podría pasar por el guante. Ya, podría pasar por el guante, pero bueno, de repente en algún momento se tiene la suerte de que simplemente corte. Pónganse, ya, aunque es muy bajo. ¿Qué necesitamos? Guantes, guantes desechables. Esos guantes desechables, recuerden, por su material, lamentablemente no van a impedir que la aguja pase. Si es que tienen suerte, que bueno, será uno en 500, ¿no es cierto? Pero hay que ser específicos de lo que miren, si yo les pongo como peligro ahí polvo, ¿qué debe aparecer como EPP? Respirador, ¿no es cierto? Y hay algunas personas, algunos ingenieros de seguridad que ponen EPP básico, ¿no es cierto? Más respirador y lentes antibalas, o lentes de seguridad, ¿no? Seguidos a la cara. Ya está bien, pero recuerda que tu trabajador puede interpretar de muchas formas un EPP básico, ¿cierto? Entonces lo ideal es que tú especifiques el EPP, y si no lo especificas, significa que todos tus trabajadores saben y conocen qué es un EPP básico. ¿Sí o no? ¿Cuál es tu EPP básico entonces? Dependiendo de mi actividad, el mío es zapatos de seguridad, lentes de seguridad, porque estamos trabajando en X zonas, y casco de seguridad. Y bueno, y llevamos nuestra ropa de trabajo. Perfecto. Y voy al otro y me dice que simplemente los zapatos de seguridad son su EPP básico. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Muy bien. ¿Fácil? ¿Sí? Es sencillo. Es que, bueno, no es muy sencillo. Muy bien, no es muy sencillo, sí. Pero para que tú puedas definir todas esas medidas de control, tienes que conocer, ¿no es cierto? Tienes que indagar. Por eso, antes de elaborar un IPRC, en la administración de riesgos, tenemos que hacer todo un estudio para poder decir si esto aplica o no a una empresa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes empiezan a definir las medidas de control recomendadas, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es el costo-beneficio? ¿Cuánto se va a gastar anualmente en ese EPP? ¿Para cuántos trabajadores? Te hemos dicho para 4 biólogos, ¿no es cierto? Tienes que hacer todo un costeo de EPP y de las medidas de control que vas a adoptar. Si tú me colocas ahí, por ejemplo, que una de las medidas de control es colocar extractores de polvo, que todavía no están, pero ya tienes que elaborar un plan de implementación, ¿o no? Sí, todo lo que tengas acá en el IPRC deberías llevar, deberías. ¿Y por qué digo la palabra debería? Porque no todos llevan ese plan de implementación de los controles operacionales del IPRC. No lo tienen. ¿Ya? Entonces eso es muy importante. Háganlo. Eso es administración del riesgo. Y obviamente cuando hacemos un análisis de todas las medidas recomendadas, costo-beneficio, ahí nos damos cuenta si hay algunas que sí se van a implementar y de repente hay otras que no. Entonces con eso procedemos a actualizar, o si es que no lo has elaborado todavía el IPRC, ¿no? Ya empiezas a hacer las medidas de control recomendadas con lo que ya tienes. ¿Listo? Muy bien. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? IPRC. ¿Ninguna? Muy bien. No se olvide que en donde identificamos los peligros, en las tareas,
¿no es cierto? Los peligros se identifican en las tareas. ¿Ya? ¿En dónde están esas tareas? En los... No, ¿en dónde? ¿En qué documento ustedes encuentran las tareas? En un instructivo de trabajo, ¿no es cierto? Y cuando son muy detallados y están relacionados muchísimo a la parte de seguridad, porque de repente es una actividad muy crítica, ahí se generan los famosos procedimientos escritos de trabajo seguro. Ahí te mencionan el EPT, qué hacer después de, por ejemplo, contacto, ingesta, etcétera, etcétera. Tienen una serie de partes en este documento que permite desarrollarlo más asociado a la parte de seguridad. Listo. Un instructivo de trabajo. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuántos niveles había en la disgregación de un proceso? 4 niveles. Ustedes entendieron la parte de entradas y salidas y lo que es un mapeo de procesos. Recuerden bien la parte del mapeo de procesos, porque eso lo van a desarrollar más en lo que es gestión de la calidad. ¿Ya? Porque en gestión de calidad uno de los principios básicos es gestión por procesos. Muy bien. No se olviden de esta tablita para que puedan realizar su trabajo final. Y recuerden que riesgos significativos bajo esta metodología son los moderados, importantes e intolerables. ¿No? Una consulta. ¿Dónde puedo encontrar mayor información para la elaboración de los PETs? De los PETs. Mira, minería tiene en uno de sus anexos, tiene la estructura de un procedimiento escrito de trabajo seguro. ¿Ya? Un PET. De ahí lo puedes buscar en los anexos del Decreto Supremo 024, muy bien, 024 del 2016, y ahí tú vas a encontrar en uno de los anexos lo que debe contener como mínimo. ¿Por qué digo como mínimo? Porque si yo deseo, ¿puedo aumentar o no? Ya, háganlo mucho más concreto. La ley de seguridad, la resolución ministerial habla sobre procedimientos escritos de trabajo seguro. No, esa terminología ha salido de minería. ¿Ya? Esa terminología ha salido de minería. Muy bien. Con eso hemos terminado. Bien. El taller número 3, ustedes van a realizar, ¿no es cierto?, su trabajo aplicativo. ¿Ya? Su trabajo aplicativo. Y bueno, juntos hemos desarrollado este taller en cuanto a lo que es identificación de peligros. Sencillo lo que es diferenciar riesgo y consecuencia, ¿sí? Más sencillo, ¿verdad? La consecuencia, ¿con quién está asociada? Con la lesión y con el deterioro de la salud, o que en otras palabras es la enfermedad que nos pueda producir. Un peligro puede tener asociados múltiples riesgos. Sí. Los peligros también son multirriesgos. Muy bien, ahora vamos a pasar con el requisito 613. ¿Alguien tiene otra pregunta adicional? ¿Preguntas? Ninguna. Muy bien. Requisito 613, determinación de los requisitos legales de los requisitos. Nos dice la norma de que la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para 3 cosas muy importantes. La primera es determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos actualizados. Son 2 palabras. ¿Qué significa debe determinar? ¿Qué es determinar? ¿Un registro? ¿Qué es determinar? A ver, ¿qué significa determinar y tener acceso? Son 2 cosas muy diferentes que tú tienes que cumplir. Determinar significa que yo sé qué requisito legal me va a aplicar en mi organización. O sea, que tienes que identificar el requisito legal. Y en segundo lugar, ¿cómo tú me determinas de que tus trabajadores o aquellos que realmente requieren conocer un requisito legal u otro requisito tienen acceso a ese requisito legal? ¿Cómo tú me puedes evidenciar de que tu trabajador del Comité de Seguridad, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo, tiene acceso a un requisito legal? ¿Cómo? ¿Qué metodología ustedes implementarían? Ustedes son libres de cumplir el requisito como ustedes vean conveniente. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo le puedes dar acceso a un requisito o a otro requisito? A ver,
¿qué harían? Vamos. ¿Cómo le das acceso? Una base de datos. Una base de datos. Muy buena idea. ¿Puedo tener un intranet o no? Muy bien. Otra idea. No tengo base de datos porque es muy costoso. En forma física, a través de los archivadores. Muy bien. En forma física, en un panel informativo. ¿Puede ser? Sí. De repente no es en un panel informativo, sino tengo archivadores ubicados en ciertas áreas que digan requisitos legales al alcance de todos los trabajadores que deseen consultar. ¿También puede ser? Muy bien. Eso significa tener acceso. ¿Pero qué te dice ahí? Actualizado. Eso quiere decir de que si tú optas, por ejemplo, por colocar un archivador en una zona específica, ellos deberían tener acceso a la 30222, que es la modificatoria de la Ley de Seguridad, ¿o no? Sí. Porque está actualizado 4 de sus artículos, ¿o no? Sí. Ahí te dice que deben estar actualizados. B. Determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos aplican a la organización y qué necesita comunicarse. Son dos cosas diferentes. Determinar cómo estos requisitos aplican a la organización. Te pregunto, si tú tienes una empresa que tiene 56 trabajadores, ¿se le aplica el comité de seguridad o no? Sí. Dime tú qué vas a hacer para cumplir con ese requisito legal. Que te dice determinar cómo estos requisitos legales se aplican a tu empresa. ¿Qué haces para cumplir ese requisito legal? Convocar Ustedes me van a decir, vamos a convocar a comité, vamos a elegir a nuestros representantes de los trabajadores, a los representantes del empleador, vamos a hacer un acta, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, y vamos a llevar un libro de actas mensuales. ¿Ya? ¿Y qué necesita comunicarse? Ya tienes instalado tu comité, y tú tienes representantes de los trabajadores, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que se generan acuerdos en esas reuniones? ¿Cómo tú comunicas ese requisito? Que es considerado como otro requisito. No es un requisito legal, ¿no es cierto? ¿Un acuerdo con el comité es un requisito legal? No, es otro requisito en materia de seguridad. ¿Pero que lo tienes que cumplir o no? Sí lo tienes que cumplir. Dime tú cómo lo comunicas. ¿Ves? Regresamos al mismo ejemplo. Un panel informativo, acuerdos del mes, ¿puede ser? Tú determinas. No, Catalina, ¿sabes qué? Es que yo no cuento con los recursos necesarios para implementar un programa. Imagínate cuánto me costaría. No tengo. Ya, no importa. Pero tú tienes que cumplir el requisito porque tú has decidido adoptar en forma voluntaria esta norma. Dime tú cómo lo vas a cumplir. Tienes un sinfín de opciones para poder hacerlo. ¿No? No interesa la modalidad que tú emplees. Lo que interesa es de que estés cumpliendo el requisito. ¿Ya? Tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos al establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque regresemos. Para que tú puedas cumplir con la lista 45001, primero que tienes que cumplir el requisito legal. ¿Sí o no? Eso quiere decir que tú tienes que tener a la mano y saber qué es lo que dice la Ley de Seguridad. ¿Qué es lo que dice? Y recuerda que debes tenerlo en consideración al momento de implementar el sistema de gestión. ¿Sí? No hay nada desfasado en todo lo que ya sabemos o no. Todo está de acuerdo. Adicionalmente te dice que debes mantener información, o sea, debes guardar ¿qué? Evidencia ¿de qué? De tus requisitos legales y otros requisitos, y te debes asegurar de que se actualiza y para reflejar cualquier cambio. Muy bien, te dice que debes mantener como información documentada esos requisitos legales y cualquier otro requisito relacionado en materia de seguridad. ¿Sí o no? Evidénciame qué hace. Ahí dice la norma, determinar. Evidénciame qué has identificado en los requisitos legales asociados a tu grupo. ¿Qué me muestras? ¿Qué podrías desarrollar?
podría ser una matriz en la cual se vean así los requisitos que aplican a Google y decir, ¿no?, que los estoy cumpliendo con la evidencia. Muy bien, excelente respuesta. ¿Sí o no? Muchos lo conocen a esa matriz como normograma. ¿Sí? Normograma o simplemente matriz de identificación de requisitos legales u otros requisitos. ¿Ya? Ejemplo. Acá tengo un ejemplo. A ver. Acá. Una matriz muy sencilla. Matriz de identificación de requisitos legales y otros requisitos. Hasta esto me puede ayudar para hacer una evaluación. Miren, clasificación. ¿Cómo podría clasificarse un requisito legal? A ver, ejemplos. ¿Qué tenemos? Leyes. ¿Qué más? Decretos, resoluciones. ¿Qué más? Otros requisitos, normas técnicas, directrices, directivas, etcétera, etcétera. Entonces, coloca ahí qué clasificación es. ¿Es importante el año de publicación o no? Sí. Porque muchas de las normas, de las leyes, no tienen una versión, o sí tienen versión. Pero, por ejemplo, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, el ejemplo del biólogo, que es una clínica de salud ocupacional, sus normas técnicas de salud sí se rigen por versiones. ¿Sí o no? Están con versiones. Entonces, de repente tú dices, no, Catalina, es que no todas tienen año de publicación. No te preocupes. Si no es año de publicación, ¿qué le pones? ¿Está? ¿Sí o no? ¿Está? Entidad. ¿Quién emite esa norma técnica, esa ley? ¿Quiénes pueden ser? El Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto? El Ministerio de Transportes y Comunicación, etcétera, etcétera. Artículos aplicables. Ahí empieza a desarrollar. Es un plan más o menos completo. Yo le añadiría algunas cositas más. Artículos. Recuerden que de la Ley de Seguridad algunos artículos sí o sí te aplican como express. Desde el capítulo o del título número 4 empiezan a aplicar si el título anterior está relacionado con las Fuerzas Armadas, con el Consejo de Seguridad a nivel nacional. Eso quiere decir que no siempre de una ley o de absolutamente todo te va a aplicar, sino tienes que saber determinar qué es lo que te aplica a ti como organización. Entonces colocas ahí cuál es la descripción, qué es lo que te pide, ¿no es cierto? ¿Quién es el responsable de su aplicación? Miren, yo ya le estoy haciendo un seguimiento. ¿Quién es el responsable de aplicación? Recuerda que no siempre es el de sistemas de gestión. Puede ser el jefe de producción, puede ser el gerente de operaciones, puede ser el jefe de mantenimiento, etcétera, etcétera. Actividades, ¿qué es lo que vas a hacer tú para cumplir con ese artículo? Se realizará la instalación del comité. ¿Bajo quién? Responsable del sistema de gestión de seguridad. Plazo, un mes, hasta el 15, hasta el 20 de mayo, qué sé yo. Estado, pendiente, cerrado. Hay algunos que le ponen ahí todavía al 50%, al 100%, al 0%, dependiendo del avance. Y si es que se tienen algunas observaciones, se colocan en esta pestaña. ¿Sí? Muy bien. Solo es un ejemplo sencillo para que ustedes puedan ver lo que su compañero nos comentaba sobre los famosos normogramas o matriz de identificación de requisitos legales. La norma no es muy extensa en lo que es requisitos legales u otros requisitos. ¿Ya? Porque si es muy extensa, entraría en conflicto con la normativa internacional, no solamente de Perú, sino de cualquier país. Entonces es general. ¿Sí? Es general. Pero eso no significa que tú tengas inmunidad al cumplimiento de un requisito legal. ¿Sí? Recuerda, si no cumples un requisito legal y tú pasas una auditoría de certificación, simplemente te detectan una no conformidad de tipo mayor. ¿Ya? Una no conformidad de tipo mayor. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Consulta. En el caso del Comité de Seguridad nos habla de un libro de actas, pero en el caso del supervisor de seguridad nos habla tan solo de un registro. ¿Sí? ¿Ese registro puede ser cualquier medio?
físico-digital, ¿a eso te refieres? O sea, un cuaderno, digamos, ahí que se va a hacer registro. La ley te dice que cualquier registro puede ser o en físico o en digital, pero tú determinas cómo lo vas a llevar. Si tú me dices en un cuaderno, Ajá. por ejemplo, y estás pasando una auditoría de certificación, no estamos hablando de una auditoría de una FIP, no son auditorías, son inspecciones, ¿no? Por ejemplo, ahí te van a decir, ¿tienes tu registro? Sí, acá está. Muy bien. Entonces, de repente, en una auditoría de certificación yo te pediría algo más. Ya, listo. Pero ahora vamos a ver el control de información documentada. Tú lo tienes en físico. ¿Cómo recuperas esta información si se te pierde? Estoy yendo un poquito más, ¿no es cierto? ¿Cómo tú recuperas esa información? Porque es un requisito sí o sí de la norma ISO 45001, ¿ya? Pero un inspector de SUNAFIL también te podría preguntar lo mismo, también podría pasar que te pregunte, ¿no es cierto? Entonces, por cumplimiento de la ISO, ¿cómo tú recuperarías este registro? ¿Qué harían ustedes? Escanearían. Muy bien, lo escaneas y guardas un backup, ¿no es cierto? Todas las reuniones y vas guardando en digital. Si es que ocurre un incendio, ya tienes un backup, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien, algunos dependiendo, ¿no? Hay empresas que sí manejan programas para que automáticamente jale backup, ¿no es cierto? Por día. Y se va a una central o a una carpeta central, ¿sí? Sin embargo, hay otros que lo tienen que hacer en forma manual porque es también recursos, ¿no es cierto? Contar con todo un sistema TI. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Preguntas? ¿Tienes que saber de leyes o no? Lea la ley. Si están en minería, el decreto supremo. Empátense de toda la normativa legal. ¿Y por qué les digo esto? No solamente por un tema de certificación, porque si yo soy gerente general y, por ejemplo, yo te pregunto, ¿por qué es necesario el EPP? Muy bien, ella me dice para cuidar a mis trabajadores. ¿Y en dónde me dice que yo le tengo que dar ese EPP? En la ley. Muy bien, en la ley. Y ella está 100% segura de que en algún lado de la ley lo menciona. O sea, en algún lado, en el artículo 60. En el artículo 60 nos dice el EPP. ¿Ya? Muy bien, pero está perfecto. ¿Por qué? Porque la alta dirección, recuerda que la alta dirección no tiene mucho tiempo para estar escuchando todo lo que le vas a contar, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, al grano. ¿Cómo son las cosas? Costo-beneficio. ¿Cómo vamos? Al 50 al 100. Si yo soy la alta dirección y tú me dices que estamos en el cumplimiento de requisito legal al 70% de cumplimiento, yo como alta dirección, ¿qué te voy a pedir? ¿El 70 o el 30? ¿Qué te doy? El 70. ¿Qué te voy a pedir? Dime qué plan de actuación tenemos para el 30% restante. No tengo nada. Recuerda, si tú ya alcanzaste un objetivo, yo no tengo por qué ahondar más en eso, ¿no es cierto? Es una pérdida de recursos. ¿A dónde me voy? A lo que me falta, a lo que me falta, ¿ya? Eso es muy importante. Si yo tengo no conformidades, en un proceso se han identificado 85 no conformidades y en el otro 24. ¿A dónde voy? A los dos. ¿Por qué? Porque hay deficiencias, ¿no es cierto? Yo no estoy ahondando en la no conformidad, pero sé que hay deficiencia o no. Sí hay deficiencias, ya hay deficiencias. Pero si yo te digo de que ellos tenían 84 y ellos 24 y ellos tienen cerrados 20 y ellos tienen cerrados 5, ¿a quién voy? Al que tiene 5. Porque ¿cuántas tiene abiertas? 79. ¿Cómo va? ¿Por qué 79 están abiertas? Porque el otro tiene 24 pero ya cerró 20. O sea, le quedan 4. ¿Cómo es? ¿No? Entonces, de esa forma la alta dirección ve las cosas. No es cuéntame o vayamos por las que ya se cerraron. Y en la práctica, ¿cómo me actualizo, digamos, hablando netamente de los requisitos legales? Muy bien. Básicamente lo que no. Muy buena pregunta. ¿Alguien de aquí es abogado? ¿Sí? En el sistema de gestión
responsabilidad. Eso quiere decir de que nosotros no vamos a asumir al 100% la identificación del requisito legal. ¿Quién nos tiene que apoyar y quiénes también deben entrar dentro de la identificación de requisitos legales? Uno, el área legal. Y dos, los jefes de planta, porque pueden haber requisitos asociados a sus actividades o no. De repente, pues, el abogado desconoce de la parte, ¿no?, de manufactura, ¿no?, pero él también debe estar al tanto del requisito legal, porque somos profesionales, ¿no es cierto? Tenemos que estar al tanto de las actualizaciones, de la investigación, etcétera, etcétera. Esta sección de identificación de requisitos legales no solamente es determinante para el sistema de gestión, absolutamente todos tienen que colaborar y la responsabilidad se comparte. Listo. Planificación de acciones. Inconscientemente, nosotros ya hemos cumplido con este requisito. ¿Se acuerdan de la matriz? ¿Sí? ¿De riesgos y oportunidades? ¿Se acuerdan que habíamos colocado un plan de acción o no? Ya, pero vamos a darle una lectura previa al requisito 614, que es planificación de acciones. Dice que la organización debe planificar dos cosas: las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades que han identificado, así como abordar los requisitos legales y otros requisitos. Son dos. Tenemos una matriz de riesgos y oportunidades, y esta matriz, ¿dónde la hemos visto? Hace unos minutos. Hemos puesto un plan de acción. ¿Había plan de acción ahí? ¿Actividades a realizar o no? Eso es como tú abordas un requisito legal. ¿Qué es lo que haces, en otras palabras? ¿Qué acción vas a tomar para cumplir? Si ponemos el ejemplo, vamos a encontrar actividades asociadas o no. Ya está. Y en abordar riesgos y oportunidades, también en un momento lo vamos a volver a ver. ¿Había acciones o no? Sí. ¿Identificaste un riesgo y una oportunidad? ¿Qué acciones vas a tomar? ¿Quién es el responsable? ¿O qué área es el responsable? Etcétera, etcétera. Además de prepararte y responder ante situaciones de emergencia. Este inciso 3 lo vamos a ver en el requisito 8.2, que es preparación y respuesta a emergencia. ¿Por qué? Porque la preparación, ¿se acuerdan que nos pide información documentada? Por eso decíamos, ya hablábamos del famoso plan de contingencia. ¿Eso es una forma de prepararse o no? Sí, es una forma de prepararse. Este requisito, ¿con cuál lo vemos? Con el 8.2. ¿Cumplimos ambos? Sí, porque son requisitos pasados, ¿no es cierto? Riesgos y oportunidades y requisitos legales y otros requisitos. Además, debes planificar la manera de integrar e implementar las acciones a sus procesos del sistema de gestión. Lo estamos haciendo, porque estamos tomando acción. Y por último, recuerda, toda acción que tú tomes, ¿qué debes hacer? ¿Qué debes hacer? ¿Qué significa evaluar la eficacia? Saber si funciona. Muy bien. Porque has podido tomar una acción para un riesgo o no. Y de repente lo dejaste ahí. Ya tomé acción para el riesgo. Y te pregunto, ¿ya has evaluado la eficacia de haberlos capacitado a todos tus trabajadores? No, todavía no lo he hecho. ¿Lo tienes que hacer o no? Toda acción que tú tomes, ¿qué debes hacer? Evaluar si funciona o no funciona. ¿Sí? Absolutamente todo tiene que estar evaluado. Pregunto, ¿en el IPC también tienes que evaluar la eficacia de una medida de control? Les has dado unos guantes de látex. Alguien, regresemos a otro ejemplo. ¿Se acuerdan que les había puesto el que sacaba la carne de los huesos? ¿Se acuerdan? Y les has dado un guante de látex. ¿Ya? Y en tu IPC dice guantes desechables. ¿Listo? Vamos a ver algunas deficiencias, ¿ya? Un ejemplo como una deficiencia. Este trabajador pues utiliza un guante desechable, ¿no? Y está rebanando la carne y en una de esas se corta. Pregunto, ¿ese control es eficaz? No. ¿Qué tienes que hacer? Cambiar. Muchas veces cuando nosotros no gestionamos o no analizamos correctamente las medidas de control, yo les he dicho, los accidentes solamente suceden por dos cosas. Uno, porque no identificaste el peligro, y dos, porque la medida de control tomada no es eficaz.
no alcance el objetivo. Por ejemplo, cuidar los dedos de tu trabajador. Se amputa un dedo por la fuerza con la que fue con estos cuchillos. ¿Puede pasar? Sí. Tú tienes que evaluar la eficacia. ¿Puede ocurrir, chicos, que en la primera versión de sus documentos pueden tener deficiencias? Sí, por supuesto que sí, nadie es perfecto. Todos los sistemas se van mejorando a través del tiempo. ¿Y quién te enseña más? La experiencia. Ya, la experiencia. ¿Toma tiempo o no? Estos sistemas no se implementan en 3 meses, como muchas veces, ¿no? Contratamos al área de sistemas de gestión. Listo, ingresas a trabajar. ¿Pasa o no? A mí me ha pasado cantidad de veces. Yo ingresaba, Catherine, ¿sabes qué? Al próximo mes vamos a implementar BASC. O vamos a implementar la 17025. ¿No? Y todo. ¿Pasa o no pasa? Sí. Y es porque todavía no entienden esas personas de que esto necesita tiempo. Necesita tiempo. ¿Ya? Más adelante, en la última clase, que es la próxima semana, vamos a hablar un poco del proceso de certificación. ¿Ya? Y nos vamos a dar un poquito cuenta de cómo es el proceso de certificación y cuáles son los costos en los que incluyen una mala planificación en el tema de certificación. Además de eso, ¿qué nos dice este requisito? La organización debe tener en cuenta que, ¿se acuerdan? Jerarquía de controles. ¿De qué estábamos hablando? Del keeper, por ejemplo, ¿no es cierto? Y las salidas del sistema de gestión. Además, al aplicar sus acciones, la organización debe considerar las mejores prácticas, las opciones tecnológicas y los requisitos financieros, operacionales y de negocios. ¿Por qué? Porque recuerda que cuando tú tomas acción, planificación de acciones, ¿qué tienes que tener en consideración? En otras palabras, ¿qué es esto? Los recursos de la empresa. Para que tú puedas planificar y dar una propuesta de acción, tienes que tener en consideración todos los recursos de la organización. Tú puedes decir, capacitémoslo, tráiganos un capacitador externo. ¿Has considerado tus requisitos financieros? No. No sabía que la alta dirección no contaba con el presupuesto. Y entonces, ¿qué estás planificando? Estás perdiendo el tiempo. ¿Ya? Toda acción necesita un análisis de los recursos que tiene la empresa. ¿Preguntas? ¿Sí? Muy bien. Catherine, no me acuerdo si ya hemos tomado acción. Ya está. Era la matriz de riesgos y oportunidades, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Acá está. Control actual, es lo que tienen por el momento. Y acá está. ¿Había o no había acciones? Sí, ¿no es cierto? Tienes que colocar las acciones que vas a tomar. Y de repente, miren, esta empresa ha colocado una herramienta de seguimiento. Acá está. ¿No? Herramienta de seguimiento. Tienen un plan de capacitación por competencias. Muy bien. Acciones de mejora, potenciación de mano de obra. ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Quién me va a hacer seguimiento? Pues tengo un plan. ¿Y qué área se encarga? El área de talento humano, ¿no es cierto? ¿Ah? Siguiente. Matriz de riesgos y oportunidades, la de requisitos legales. ¿Había actividades o acciones a tomar? Sí. ¿Ya? De repente ustedes le ponen aquí acciones de mejora o acciones a tomar, ¿no es cierto? ¿No? Muy bien. Pero recuerda que para todo aquello que planifiques, que identifiques, tienes que tomar sí o sí acción. ¿Listo? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? ¿Se han dado cuenta que los requisitos están cada uno por su lado, ¿no es cierto? Pero si ustedes ven todos los requisitos de la ISO, absolutamente todos están integrados o no. ¿Se acuerdan cuando yo les decía qué significa un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? ¿Ustedes qué me respondían? Conjunto de elementos mutuamente interrelacionados que actúan con el fin básico de prevenir lesiones y deterioro de la salud, ¿no es cierto?
Pregunto, si ustedes entendieron ese concepto, ¿qué significa pues conjunto de elementos interrelacionados? Denme 2 ejemplos de conjunto de elementos interrelacionados. ¿Cuáles son? A ver, conjunto de elementos interrelacionados, ¿no es cierto? Que actúan con un fin primordial, que es la prevención. Pero a ver, 2 ejemplos de esos elementos. 2 elementos que previenen lesiones y enfermedades. Política de seguridad. 1, política de seguridad. Otro elemento. Y per se, otro elemento. Los procedimientos. Los procedimientos, otro elemento. El plan de contingencias, otro elemento. Investigación de incidentes. Todos ellos actúan de manera aislada o todos tienen un fin primordial. Por eso hablábamos de que los sistemas de gestión, sea cualquier sistema que haya en mente, seguridad, TI, etcétera, etcétera, todos tienen un fin. Y esos elementos es todo lo que tú haces para prevenir lesiones y el deterioro de la salud. Las capacitaciones son un elemento del sistema. Sí. La inducción es un elemento del sistema. Todos tienen un fin, que es prevención. Muy bien. Siguiente requisito, 6.2. Aquí vamos a ver lo que son objetivos de la SST y planificación para lograr. En la OSA, planificación más lo trataba como un programa de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? Ahora simplemente ahí se dice planificación. ¿Ya? Porque al final del programa tú tienes que realizar una planificación de cómo vas a poder alcanzar ese objetivo de seguridad. Muy bien, 6.2.1, objetivo de la SST. Pregunto, ¿qué era un objetivo? Ustedes que están estudiando. Muy bien. Fin que deseo alcanzar. Por lo tanto, te dice que los objetivos de SST deben, 1, ser coherentes con la política. ¿Qué significa? Que debe estar asociado con un compromiso. ¿Se acuerdan de los compromisos de la política según la 45.001, ¿no es cierto? ¿Sí? Se lo saben de memoria, ¿verdad? Un compromiso de la política. ¿Cuál es? Ya. Ustedes me dicen mejora continua, yo les pregunto de qué. Muy bien, mejora continua del sistema de gestión. Porque no es solamente mejora continua, no sé, ¿de qué? Pues, del sistema de gestión, ¿qué más? Cumplir los requisitos legales y otros. Muy bien, otro. Eliminación de peligros y minimización de riesgos. Para la SST, otro. Prevención de lesiones y deterioro de la salud. El otro, consulta y participación de los trabajadores y contextista de los representantes de los trabajadores. Si tú elaboras un objetivo de seguridad, ese objetivo tiene que estar alineado con uno de los compromisos de la política. Tú me dices, ¿sabes qué, Catherine? El año pasado, ya en el 2018, nosotros hemos estado viendo este tema de la seguridad. Y ahí hemos empezado a hacer monitoreos por nuestras actividades. Y pues nos hemos dado cuenta el año pasado de que en nuestra planta X tenemos ruido. Y digo ruido porque en realidad hemos hecho un monitoreo, ¿ya? Y nos ha botado 112 decibeles. ¿Listo? 112 decibeles. ¿Y qué has hecho? Les hemos dado por el momento EPP auditivo. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que hay un equipo que necesita ser, o pónganse, un motor, ¿ya? De una máquina que necesita ser encapsulado. Y hemos consultado con el experto y pues nos ha dicho de que si nosotros hacemos el encapsulamiento de este motor, podemos reducir considerablemente el ruido que hay en planta, porque esta máquina es muy grande. Imagínate el ruido que genera. Perfecto. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Lo puedo plantear como un objetivo para el 2019? ¿Qué opinan ustedes? ¿Ver? ¿Sí o no? Muy bien. Sí, es un objetivo de seguridad.
Porque quieres prevenir ¿qué? Enfermedades. Muy bien. ¿Cumple? ¿Es coherente con la política o no? Sí. Ya está. Has determinado tu objetivo. Un objetivo en líneas generales. Por sí solo no se va a cumplir. Muy bien. Como les digo, por sí solo no se va a cumplir ese objetivo. Por lo tanto, vayamos al siguiente paso. ¿Cuál es? Ser medible. ¿Qué dice? Muy bien. Te dice que debe ser medible o evaluable en términos de desempeño. Eso quiere decir que de por sí reducir los niveles de ruido en planta X puede ser tu objetivo. Pero ese objetivo de por sí es cuantificable, así como yo lo estoy mencionando. Hazlo cuantificable. Como una meta. Muy bien. Una meta. Bajar los decibeles en un tanto por ciento. Muy bien. Entonces yo puedo plantear mi objetivo. Si yo he sacado 112 decibeles, ¿cuál es el objetivo respecto a las comunicaciones que ha tenido el experto con la empresa? De repente tú en el encapsulamiento, si le pones vamos a lograr 90 decibeles, ¿qué te estás poniendo? Eso sobre el cuello. Entonces puedes decir menos de 95 decibeles o no. ¿Puede ser? Sí. Depende de la información que te dé el especialista o no. Se puede lograr hasta 90, pero como tú eres un poco más inteligente y sabes que si le pones 90 de repente no llegas a alcanzar ese objetivo, te amplías un poquito el rango, pero ¿estás trabajando en la salud de tus trabajadores o no? Entonces de repente puedo ponerle menor a 95 decibeles, porque de repente sale 90, como también puede salir 89, ponte, ¿sí? Pero te estás asegurando de cumplir tu objetivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes deben saber de que los objetivos, ¿han escuchado la metodología SMART? ¿Sí? Muy bien, metodología SMART de los objetivos. ¿Qué significa S? Específicos. M. Medibles. A. Alcanzables. O sea, no te vas a plantear pues un objetivo 85 decibeles, justo lo que la norma internacional me pide, o el parámetro de seguridad. R, realistas. Y T, tiempo definido. ¿Ya? Muy bien. Deben ser coherentes con la política, cumplen, porque quiero prevenir el deterioro de la salud de mis trabajadores, porque tú sabes perfectamente que si el peligro es ruido, ¿cuál es la consecuencia? A ver, estamos aquí. Peligro, ruido. Consecuencia, ¿en lesión o en enfermedad? Ambos. Ambos, ¿no es cierto? ¿Qué puede generar a tus trabajadores? Auditivo. ¿Qué puede generarte? Uno, enmascaramiento. ¿Puede haber pérdida auditiva en el tema de comunicación o no? Fatiga auditiva. ¿Qué más puede causarte? Hipoacusia. Y por último, sordera profesional. Extraauditivos. ¿Qué puede causar el ruido? Mareos, náuseas, vómitos, dolores de cabeza, pérdida del apetito o no. Depende de la intensidad del ruido. Como yo les he dicho, de acuerdo a la realidad de sus organizaciones, ustedes tienen que hacer todo un estudio de los efectos que pueden tener estos peligros en el trabajador. Y cuando hablo de los efectos, estoy hablando de las consecuencias. ¿Ya? Algunos que ponen, ¿no? Ruido, hipoacusia, sordera profesional. O sea, no puede causar náuseas, mareos. Aquellos que trabajan con equipos en constante vibración. Solamente se puede dar síndrome de Raynaud, que es dedo blanco. No. ¿Qué más se puede dar? Náuseas, mareos, ¿sí o no? Todo eso tienes que analizar en las consecuencias para poder calificar un riesgo. ¿Qué más te dice? Ya estamos. A y B, ser coherentes, ser medibles, porque le vamos a colocar una meta menor a 95 decibeles y nos aseguramos de que sea realista y que se pueda cumplir.
¿Cuánto tiempo le has preguntado a la contratista o al especialista? ¿En cuánto tiempo tú crees que logremos hacer el encapsulamiento? Tienes que tener en consideración absolutamente todo. Estamos hablando de gestión. Pregúntale, de repente necesita material que se necesita importar o no. Sí. De repente te dice, en 6 meses nosotros terminamos de realizar todo el encapsulamiento. Muy bien. Por eso te dice que debes tener en cuenta, 1, si aplica algún requisito legal. 2, los resultados de la evaluación de los riesgos y oportunidades. ¿Ya? Porque si tú encuentras, por ejemplo, un riesgo, ¿afecta directamente a la empresa o no? Riesgo. Y de repente está asociado a una cuestión interna. Y tú me dices, por ejemplo, el ruido que tenemos en planta es un riesgo para mis trabajadores y lo he identificado también en mi matriz como una debilidad. Muy bien. ¿Esos resultados los estás tomando en consideración para este caso o no? Esos riesgos también pueden convertirse en un objetivo de seguridad. ¿Ya? Los resultados de la consulta, ¿con quiénes? Con los trabajadores. Por eso les decía, hablar con sus trabajadores es imprescindible. Porque de repente tú estás en tu gestión. Pero ¿quién vive el día a día en la planta? El trabajador. Y de repente hay algo que se te está escapando de las manos. Pues también puede ser un objetivo de seguridad, algo que te ha planteado el comité de seguridad o no. Sí, absolutamente todo se analiza. ¿Ya? Deben ser objeto de... ¿Por qué? Porque si tú me has dicho que vas a encapsular ese motor, yo te voy a preguntar, ¿qué vas a hacer para darle seguimiento y alcanzar esa meta de 95 decibeles? Por último, tus trabajadores tienen que saber que estás trabajando en la SST o no. Sí. Comunícales. Voy a planta, ¿no? Acá en esta planta, justo el trabajador que está, ¿no?, operando la máquina. ¿Cuál es el objetivo asociado con sus actividades? No tengo ni idea. Pero acá dice que hay un objetivo relacionado exactamente con el motor de dicha máquina. Nadie me ha informado absolutamente nada. Y estoy completamente disconforme y me molesta porque hasta ahora no nos escuchan sobre el ruido que hace esta máquina. ¿Puede pasar o no? Completamente desfasado, tanto la gestión como la parte operativa. ¿Puede pasar? Sí. Y por último, recuerda, ¿cuántos meses habíamos dicho para el cumplimiento de ese objetivo? 6, ¿no es cierto? Considerando la reevaluación. Porque todo lo que tomamos acción tenemos que evaluarlo, ¿no es cierto? Terminan de instalar o de realizar el encapsulamiento del motor. ¿Te quedas ahí? ¿Qué haces? Evalúas, ¿no es cierto? ¿Qué vas a medir? ¿Vas a utilizar un equipo de seguridad o no? ¿Un sonómetro? ¿Vas a medir o no? Sí. Quiero ver los resultados. Pero ¿sabes qué, Caterina? Hemos tenido un problema. ¿Por qué? Porque el tema de importación se ha ampliado más. Ya, no hay ningún problema. Esto quiere decir que tú vas a actualizar tu plan de acción, ¿no es cierto? Sí, se me está yendo hasta 9 meses. Correcto. ¿Y lo has identificado? Sí, lo he identificado porque he modificado mi programa a una versión 2. Excelente. ¿Hay algún problema? No. Pero lo observo. Acá dice que ya lo debiste cumplir. Ya terminó el plazo. ¿Y qué? ¿Por qué tú me dices que sigue abierto? No, es que hemos tenido un problema de importación. Ya, no hay ningún problema, pero ¿por qué sigue habiendo un plazo de 6 meses? Es que nos hemos olvidado de realizar la reprogramación. ¿Se han olvidado? Sí. ¿Tienes un problema de actualización? ¿Eso es una no conformidad o no? Pero no es una no conformidad mayor porque no estoy incumpliendo totalmente un requisito, sino parte del requisito total. Pero ¿qué pasaría, chicos, si esta persona me dice, efectivamente no está actualizado en nuestro programa, pero sí tenemos un documento del comité en el cual se está haciendo la reprogramación de todas esas actividades y aquí está constando cuándo lo vamos a terminar? ¿Vale o no vale? No, seguro. ¿Sí o no? ¿Qué le pones? ¿No conformidad o observación? ¿Cambia o no cambia? Siempre y cuando tú tomes acción, te puedes salvar de una no conformidad. Pero si no tomas acción y le dices que me he olvidado o que es un tema administrativo, es un tema del tercero y del tercero yo no tengo nada que ver, ¿qué pasa?
Siempre y cuando tú demuestres una evidencia de que estás haciendo, te voy a poner una observación porque te voy a decir, actualiza. Pero si no hay absolutamente nada, ¿estás gestionando o no? No. Y recuerda que la norma no interesa realmente que tú digas, lo voy a hacer. Porque si no lo has hecho, estás incumpliendo. ¿Ya? Los objetivos medibles, ¿en qué se diferencian de las metas? Objetivos medibles. A ver, en esto, vamos a ponerles dos ejemplos, ¿ya? Deben ser medibles, porque las metas son medibles. ¿Y de qué está compuesto un objetivo? De metas, ¿cierto? Eso es. Muy bien. Acá les voy a presentar unos objetivos de seguridad. ¿Ya? Miren. Muy bien. Acá tienen un modelo de objetivos, ¿ya? Objetivos de seguridad. Por ejemplo, ellos le están haciendo seguimiento de esta forma para cumplir con la norma. Política. ¿Cuál es el objetivo general? De repente ustedes dicen prevención de enfermedades. ¿Cuál es el objetivo específico? Reducir los niveles de ruido en planta X, ¿no es cierto? ¿Puede ser? Nombre del indicador. De repente ustedes ponen por porcentaje de cumplimiento de actividad, ¿no es cierto? Forma de medición. Ahí va a aparecer un numerador, un denominador, y acá ustedes tienen la meta. Menor a 95 decibeles. ¿Quién es el responsable y cuál es la frecuencia de medición? Mensual, bimensual, semestral, etcétera, etcétera. Recuerden que en la política hablábamos de otro requisito adicional y hablaba algo de los objetivos. ¿Qué era? ¿Cuál era ese requisito adicional de la política? ¿Qué? Muy bien. Te dice, ¿no es cierto? Marco o periodicidad ¿de qué? De los objetivos. Y algunos preguntan, ¿no? Esa frecuencia de medición, ¿quién la coloca? Pregunto a ustedes, ¿quién coloca la frecuencia de medición de un objetivo? La organización. Muy bien. Recuerda, el objetivo de por sí no es medible. Tú lo haces medible ¿con qué? Con la meta. Estos son objetivos medibles, ¿cierto? Muy bien, acá tenemos el formato en blanco. Ya vamos a colocar el ejemplo. Miren, dice, miren, objetivos generales, asegurar el cumplimiento de la legislación NSST. Muy bien. ¿Cuál es su objetivo específico? Comunicar a tiempo las normativas legales aplicadas a la organización. ¿Con qué compromiso está involucrado? ¿Se acuerdan? Sí, cumplir con los requisitos legales y otros requisitos. Y de esta forma ellos lo han colocado dentro de su política. Han jalado solamente esa parte de compromiso. ¿Cómo lo vas a hacer? Nombre del indicador, porcentaje de comunicación de normas legales, y ahí tienen la forma de medición. Meta, mínimo al 90%. ¿Quién es el responsable y cuál es la frecuencia de medición? Y para cada uno de ellos, ¿no es cierto? Muy bien, incrementar el nivel de concientización del personal en temas de SST. Y ahí está la parte de la política. Cumplir con los programas de capacitación. Y en realidad ustedes pueden definir una serie de objetivos que en realidad yo he visto muchos modelos. Algunos muy parecidos con otros y también muy diferentes. ¿Ya? Porque por ejemplo, de disminuir el ruido en planta puede estar asociado todavía con un desglose de actividades. 1. Comunicar el objetivo a los trabajadores. 2. Realizar la licitación con contratistas. 3. Compra de materiales.
4, encapsulamiento, 5, medición, 6, elaboración de informe, 6 actividades y le dan un porcentaje para cada una de esas actividades. ¿Cada uno tiene un responsable? Sí. ¿Quién realizará la licitación? ¿El área de seguridad? ¿No es cierto? Hay responsables absolutamente para todos. Y ellos establecen de esa forma qué medición están haciendo. Ustedes son libres de gestionar sus objetivos como ustedes vean por conveniente. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más nos dice sobre el tema de objetivos? Regresamos. Miren, tienen que comunicarse, actualizarse. ¿Qué más? Planificación para lograr los objetivos de la SST. Al planificar cómo lograr sus objetivos de la SST, la organización debe determinar 6 cosas. 1. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué recursos se necesitan? ¿Quién es el responsable? ¿Cuándo se va a finalizar? Estamos hablando de plazos, ¿no es cierto? ¿Quién? No siempre va a ser el sí, ¿no es cierto? ¿Cuál es la seguridad? ¿Cómo se evaluarán los resultados? Al decir cómo, tú estableces la forma de medición. Por indicadores, ¿no es cierto? Tú estableces la forma de medición. Y por último, ¿cómo se integrarán las acciones para lograr los objetivos? Porque recuerda, si tú me has dicho de que vas a reducir los niveles de ruido en planta X, ¿qué necesitas tomar? Acción. ¿Y recuerdan el anterior requisito de planificación de acciones? ¿Sí? Todo lo que tú planifiques debe tener una acción asociada. Vamos a reducir los niveles de ruido. ¿Y cómo lo vas a hacer? No sé. Hasta el momento no hemos averiguado cómo, pero lo tenemos que hacer. ¿Funciona? No, pues así no funciona. Todo tiene que tener una acción. ¿Necesitas evidenciarme tus objetivos y la planificación para alcanzar ese objetivo o no? ¿Sí o no? Sí, ¿por qué? Porque ¿quién te pide que lo mantengas como información documentada? La norma. ¿Qué te dice? Mantén información documentada sobre los objetivos y los planes para lograrlos. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Un objetivo se puede repetir en un siguiente año? Sí, ¿no es cierto? Muy bien. Hay algunas personas que son muy lineales, ¿no? Y de repente un objetivo es tan complicado de cumplir que necesita extenderse su plazo hasta el siguiente año por un tema de recursos. ¿Puede pasar? No hay ningún problema, pero ¿lo debes mantener actualizado o no? Manténlo actualizado, no hay ningún problema. Si tú no lo actualizas, ahí está el problema. ¿Ya? Muy bien. Una pregunta. Sí. Una vez que cumplo mi objetivo, ¿cada cuánto tiempo tengo que volver a plantearme nuevos objetivos? Muy bien. ¿O es por lo reducido? Esta pregunta se resuelve con revisión por la dirección. ¿Ya? Tú terminaste de cumplir un objetivo, pero recuerda que no solamente te vas a ceñir en la línea de objetivos que ya tienes, porque dependiendo de lo que ocurrió en un año, pueden suceder más cosas o no. Sí. Pueden convertirse o puedes identificar otros riesgos relacionados a la seguridad. Por ejemplo, puede haber algo adicional que la organización necesite implementar para mejorar las condiciones de trabajo. Sí. ¿Cuándo se hace la revisión de objetivos? Efectivamente, en la revisión por la dirección. ¿Ya? Y en la revisión por la dirección se plantea un nuevo objetivo. O de repente puede continuar el mismo objetivo para el siguiente año. ¿Ya? Por ejemplo. Pero, si es que la alta dirección es mucho más proactiva y de repente culminan su objetivo en junio de este año, de repente pueden tomar algo que ya han identificado y pueden generar un nuevo objetivo. Todo depende de la dirección. ¿Quién da los recursos? ¿De quién dependen los objetivos? De la alta dirección. ¿Quién modifica un objetivo de seguridad? La alta dirección. ¿Con quién? Con el involucrado. Porque si estamos hablando de la planta de producción, ¿con quién va a modificar? ¿Modifica el de recursos humanos el objetivo?
tiene nada que ver. ¿Ya? Hay documentos que no pueden modificarse así, porque cualquiera lo puede hacer. ¿Ya? Eso es muy importante. Recuerda, ¿quién da los recursos? Eso quiere decir que ese objetivo tiene que estar presupuestado o no. Sí. Porque estamos hablando de recursos. Y te decía la norma, esos recursos, ¿de qué tipo pueden ser? Dice, considera mejores prácticas. Opciones, porque puedes comprar un equipo o no. ¿Sí? De repente no voy a encapsular nada. De repente esta máquina que está haciendo tanto ruido es porque es recontra obsoleta. ¿Y qué voy a hacer? Cambiarla. Requisitos financieros. ¿Sí o no? Operacionales. ¿Cómo afecta a mis trabajadores? Y de negocio, asociados con la rentabilidad de la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién elabora un objetivo? Pregunta ahora, ¿el de seguridad? No. Nosotros podremos asesorar a la alta dirección para encaminar, ¿no es cierto?, ¿qué? La materialización de un objetivo. Sin embargo, la alta dirección es quien toma la decisión final. ¿Sí o no? Es quien toma la decisión final. Pero tú, ¿qué hiciste? Lo informaste. Muchas veces dicen, ¿no? Salgamos de la ISO 45001 y vayámonos a la parte de SST, meramente del ingeniero de seguridad. Ustedes saben que los ingenieros de seguridad tienen implicancia legal en un accidente. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es lo primero que te van a pedir? ¿Qué te van a pedir? El trabajador se accidentó. ¿Por qué? Y empieza a analizar todas las causas asociadas. Y te pregunto, tú me has dicho que el EPP estaba deteriorado, ¿no es cierto? Y encima, en la evaluación, porque se puede ir a un tema judicial o no, nos hemos dado cuenta pues que ese EPP nunca evaluó hasta la eficacia, ¿no? No, nunca evaluó la eficacia, con razón, porque ese trabajador efectivamente ha perdido el dedo pulgar porque no le has dado el guante que deberías haberle dado. La responsabilidad va a ser de uno, pero ¿a dónde va a llegar? A la cabeza, a la alta dirección, ¿no es cierto? La responsabilidad máxima de la SST recae en la alta dirección, pero todos tienen responsabilidad en la SST o no. Un momentito. Yo le informé a la alta dirección que se tenía que modificar ese EPP. Acá está. Y he hecho el presupuesto. Ok. O sea, el ingeniero de seguridad sí comunicó. Y ahí está la evidencia. ¿Sí o no? Alta dirección, ¿qué es lo que pasó? ¿Ven? Es un tema de responsabilidad. La responsabilidad siempre va a ser compartida. ¿Quién da los recursos? Por eso la norma te dice que en última instancia la alta dirección es responsable de la seguridad y salud de sus trabajadores. Porque estamos hablando de recursos. El de seguridad o el del SIC no pues va a dar su sueldo para comprar el PP, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a ver un ejemplo más, porque de repente alguien ha visto algo por acá. Programa de CST, ¿no? Y este, por ejemplo, está asociado con un ejemplo que nos da la resolución ministerial para el tema del programa de CST, que es anual. ¿Ya? Y miren, por ejemplo, creo que este es, vamos a ver un ratito. A ver, sí, miren. Este es un programa anual de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? Y por ejemplo ellos dicen, ¿no? Objetivo 1, cumplir con la legislación en SST. ¿Ya? Objetivos específicos, miren lo que tienen ahí. 1, implementar la documentación, prevenir incidentes, accidentes y enfermedades, propiciar la mejora de las condiciones y capacitar a los trabajadores. Meta al 100%. Indicador, número de actividades realizadas sobre el número de actividades programadas por 100. Recursos, recursos humanos y económicos, porque ellos lo desglosan todo su presupuesto en otro documento. Presupuesto asignados, ¿no? Tienen ese documento que les comento. Miren, por ejemplo, ¿qué es lo que van a hacer para el primer objetivo? Miren, ahí lo tienen. Espérense. ¿Cuántas actividades? 9.
La primera, aprobar el programa. ¿Es una actividad o no? Sí, ya, vamos con una. 2, difundir la política. 3, difundir el RISC. 4, difusión de la matriz y per se. 5, publicación de mapas de riesgo. ¿Por qué? Porque esta empresa no tenía absolutamente nada hasta ese momento. 6, capacitación de seguridad en el trabajo. ¿Sobre qué temas? Y miren, ahí han puesto IPERSE, investigación de incidentes, plan de contingencias, y han realizado la programación de sus 5 capacitaciones. ¿Cuándo? En febrero, en abril, en junio, en agosto y en octubre. ¿Están programando o no? Sí. Auditoría, reporte de estadísticas y realizar la revisión anual, que era lo que estábamos comentando con su compañero, ¿no? ¿Se puede medir o no? ¿Sí? Miren, vamos a ver. ¿Funciona? Sí. Si lo hago, es una actividad programada, ¿qué obtengo? El 100. Vayamos por 5 capacitaciones. Acá la P es de planificación y la E es de ejecución. Estamos febrero. Hice una. ¿Cuánto voy? ¿Cuánto voy? 20. Hice otra. ¿Cuánto? Hice la siguiente. Perdón. ¿Cuánto? 60. ¿Solamente basta con eso? No. ¿Por qué? Si bien es cierto, esto es sencillo, ¿no es cierto? Vamos cuantificando de a poco. Ya está. Tú me das el programa anual de seguridad. Esto es comidita de audito. ¿Por qué? Ah, muy bien. Tú me has dicho que en junio has realizado la capacitación de qué? A ver, 1, 2, 3. ¿De quién? ¿Del plan de contingencias? Sí. Evidénciame. Ah, aquí lo tengo. Perfecto. Tú me has dicho que la auditoría interna del sistema de gestión lo vas a hacer en noviembre. Estamos mayo. Ah, perfecto. ¿Está ejecutado? No, pero está planificado. Bien. Y de esa forma empiezan ustedes a gastar. Tú tienes una serie de opciones para hacer tu programación. ¿Ya? Listo. ¿El objetivo de por sí es medible? Pregunto, no. ¿Necesitas medirlo o no? Sí. Como una vez, ¿no? El área de recursos humanos entrega la lista de objetivos. Perfecto. Y el plan o la planificación para lograr o alcanzar esos objetivos, no, todavía no lo hemos elaborado. ¿Por qué? Porque un poco que la empresa o la gerencia no nos quiere brindar los recursos, entonces estamos en una discusión ahí en cómo vamos a alcanzar esos objetivos. Tienes tu no conformidad por no cumplir correctamente lo que dice la norma. ¿Ya? Ejemplos. ¿Se han dado cuenta que los formatos son diferentes? Sí. Sí, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Preguntas sobre objetivos, chicos? ¿Preguntas? ¿Se debe mantener como información documentada o no? Sí. Todo en seguridad se debe mantener documentado. A ver, hasta el momento, ¿qué no te pide como información documentada? A ver. ¿Qué es lo que no te pide la norma como información documentada, según la ISO, hasta el momento? Hay una. ¿Recuerdan? ¿Cuál? Cuestiones internas y ¿se mantienen como información documentada o no? No es un requisito, pero tú lo puedes mantener documentado o no. Es lo ideal, porque de ahí se planifica también. Muy bien. Preguntas sobre objetivos. Ya hemos visto todo el requisito 6. Y el requisito 6, o el capítulo 6, habla sobre el tema de planificación. Hemos visto el corazón de la ISO 45001, que es IPERSE, objetivos y cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. ¿Ya? Muy bien, ahora vamos a entrar al requisito 7 de apoyo. Una consulta, no es tanto el objetivo, sino viendo ya en el cuadro, el tema de la auditoría, de las auditorías internas, ¿no? ¿Quién lo determina la organización
Exactamente. Pero obligatoriamente anualmente o... La ley de seguridad no te dice que sea anual, te dice que debes realizar auditorías en forma periódica. ¿De dónde sale que las auditorías de seguridad sean anuales? Porque lo que sí te dice la ley que sea anual es, aparte del IPRC y su revisión, es la revisión por la alta dirección. O sea, como mínimo una vez al año, la alta dirección, todos nosotros, nos vamos a reunir para revisar el sistema de gestión. Entonces, si vamos a revisar como mínimo una vez al año, porque lo puedes hacer 2 veces, 3 veces o no, pero recuerda que la alta dirección no tiene tanto tiempo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que aprovechar ese año para ver todo lo que ha ocurrido en ese transcurso. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasaría si yo lo hago cada 2 años las auditorías de seguridad? ¿Le estás dando información a la alta dirección? Por eso lo hacemos en forma anual, ¿ya? Pero la ley no te dice, simplemente te dice periódicamente, auditorías de seguridad, ¿ya? Lo que sí es periódico, ¿qué es? La revisión por la dirección, una vez al año como mínimo. ¿Listo? Entonces necesitas darle información a la alta dirección, por eso se hacen las auditorías, ¿ya? Y se planifican las auditorías ¿con quién? Con la alta dirección, porque después vamos a ver, porque ¿quién es el cliente de la auditoría? O sea, ¿a quién le voy a dar el informe de auditoría? A la alta dirección, porque ellos brindan los recursos para saber cómo está su sistema de gestión, ¿ya? Muy bien. Capítulo 7, apoyo. ¿Cuántos requisitos tiene apoyo? 5 requisitos que se deben cumplir. 5.1. ¿De qué vamos a hablar? Todo el sistema de gestión de seguridad. ¿De qué habla? O sea, es más que redundante volver a hablar de recursos. ¿Por qué? Simplemente nos dice que la organización debe determinar, o sea, saber qué es lo que necesita el sistema de gestión y proporcionarles esos recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y la mejora continua del sistema de gestión. ¿Listo? Si tú encuentras una no conformidad, entendemos que es una no conformidad, ¿verdad? Incumplimiento de un requisito. Si tú identificas una no conformidad, ¿qué necesitas para levantar la no conformidad? ¿Recursos o no? ¿Está? Porque está asociado a una acción correctiva. Muy bien. Si tú tomas una acción correctiva para eliminar la causa raíz de algo que ya se materializó, ¿qué estás haciendo? Mejora continua. O sea, en otras palabras, no hay mejora si no tienes recursos y tus sistemas se ralentizan. ¿Sabes qué? El año pasado hemos terminado al 60% en el tema de capacitaciones de todo el personal. ¿Y por qué? Porque no nos han asignado un presupuesto para soldadores TIG. ¿Ok? Te dice la alta dirección, vamos a tomar acción. Reprográmalo para el próximo año e indícame cuántos trabajadores son. Son 20. Pero ¿sabes qué? No tenemos presupuesto para los 20. Los vamos a separar en 2 grupos. Perfecto. ¿Se está tomando acción o no? Claro. ¿Mejora continua o no? Sí. Si no tienes recursos, ¿cómo mandas a capacitar a tus 20 trabajadores? ¿Cómo? ¿Un poco difícil o no? ¿Sí o no? Y ese tema de gestión se ve bajo el ciclo de mejora continua. Ese ciclo de mejora continua que ustedes han visto no es una invención bonita de algo que se ha creado porque se creó y que todos los sistemas tienen pues 4 etapas. ¿No es así? El ciclo de mejora continua es muy importante. ¿Por qué? Porque nos explica por qué los sistemas de gestión son buenos o son malos. ¿Sí o no? Acá viene la parte de qué? Mejora continua. Un ejemplo, uno nada más. Planificar. Todos los elementos, ya entendimos que son elementos del sistema de gestión, ¿verdad? ¿Sí? Todos los elementos del sistema de gestión pasan por el ciclo de mejora continua. Hemos hablado de capacitación hace un rato. ¿Es un elemento o no? ¿Cómo tú planificas una capacitación? ¿Qué elaboras? ¿Un plan de qué?
capacita. Pero todo ciclo de mejora continua tiene una sección preventiva. Esta es la sección preventiva, porque para que puedas cumplir pues tu plan de capacitación, que está relacionado con una actividad soldador TIC, estamos hablando de la parte operativa, ¿no es cierto? Acá ellos trabajan. Para que ellos puedan usar sus conocimientos al 100%, realizando soldaduras TIC, que son altamente especializadas, ¿qué necesitas hacer para que ellos puedan cumplir su trabajo? ¿Qué necesitas hacer? Si tienes un plan de capacitación, eso es tu planificación. ¿Qué necesitas hacer? Solo capacitarles, ¿sabes la teoría? Adiestramiento. Más adiestramiento, entrena, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Preventivo o no? ¿Porque estás haciendo o no estás haciendo? Sí. Esto es acción preventiva. Esto es acción preventiva. Recuerda eso, porque no solamente la prevención en qué cuadrante está, en planificar, está en parte del hacer. Porque si ya estás haciendo algo, es capacitar y entrenar. ¿Y ahora qué ellos van a poner? ¿Sus conocimientos en práctica o no? ¿Eso? Y efectivamente, como son soldadores, ¿qué van a generar? También van a generar registros o no. ¿Sí? ¿Porque es un trabajo en caliente o no? Listo. Verificar. ¿Cómo sabes que él está haciendo bien ese trabajo? Porque tiene que pasar por qué. ¿Qué te ha dicho que todas las acciones que tú tomes, qué deben ser? O sea, ¿qué vas a hacer aquí? Vas a ir a una empresa X, le ha sacado el cartoncito a tu trabajador y dice que aprobó con 16. ¿Te consta? ¿Sí o no? Eso es una evidencia solamente de competencia. Pero si yo hago algo más por seguridad, pues lo voy a evaluar. Y de repente yo como su jefe voy a evaluarlo en un periodo de 2 meses. A ver cómo ejecuta esa actividad. ¿Puede ser o no? Y de repente te das cuenta, como muchas veces pasa cuando reciben un curso, ¿no es cierto? Que están aquí pero no están. Y aprueban el curso, ¿no es cierto? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Y qué es lo que hacen? El empleador lo cree, ¿no es cierto? Ah, bueno. Pero yo no me lo voy a creer porque voy a evaluar las habilidades de mi soldador y lo voy a ver cómo realiza periódicamente una actividad. Evalúo unido y me doy cuenta de que sí, está perfecto. Muy bien. ¿Necesitas tomar acción correctiva o acción? No, porque está bien, ¿no es cierto? Pero si te das cuenta, por ejemplo, de que efectivamente necesita entrenamiento porque hay algunas cosas que no está haciendo correctamente bien, ¿qué vas a tomar? ¿Y ese que necesita? Porque lo puedes mandar a capacitarse o no. Esas son las famosas ¿ah? ¿Recapitulación? Vuelve a capacitar. Recursos, destinar recursos para volver a capacitar al trabajador. Lo capacita, vuelves a planificar, lo capacita, genera los registros porque es una evidencia, ¿no? Y evalúas, ya está bien. ¿Hay mejora continua o no? Porque ¿qué tienes? Pero si no tienes recursos, ¿en qué se va a quedar? ¿En qué cuadrante se va a seguir quedando? Acá, porque tú sabes la realidad o no. Alta dirección, necesitamos 10.000 para capacitar a 20 trabajadores. No, tenemos otras prioridades. Lo podemos hacer al próximo año. ¿Dónde sigue? Pero recuerda que si tú identificaste la deficiencia es porque hay posibilidades de accidentarse o no. En ese tiempo en que lo vuelvo a planificar, hay posibilidades de accidentarse. Si hay posibilidades de accidentarse, ¿esto es mejora continua? Está ralentizado el tema.
O sea, chicos, ustedes pueden utilizar este ciclo de mejora para analizar completamente cualquier elemento de seguridad. Cualquier. Y per se, pues, ¿es un elemento o no? Recuerda, vas a planificar qué necesitas. Uno, para poder dar una capacitación sobre IPERSE, ¿qué primero tienes que elaborar? Tu IPERSE. Dos, elabora tu plan de comunicación, plan de capacitación sobre IPERSE. ¿Se han dado cuenta que hay dos elementos interrelacionados o no? ¿Qué necesitas? Para que ellos puedan realizar sus actividades, ¿se acuerdan de la inducción, no es cierto? ¿Sí? Para que puedan realizar sus actividades, primero que necesitan saber, o sea, capacitarlos. De repente no entrenarlos, pero sí necesitan saber cuáles son los peligros y riesgos asociados a sus actividades o no. Y después mándalo a hacer su trabajo. Pero si omites esta parte, ¿es preventivo? Porque si tu trabajador no conoce cuáles son los peligros y riesgos asociados y tú ni siquiera le has comentado, no estás tomando acción preventiva. ¿Qué le puede pasar acá? Si está haciendo su trabajo, ¿por qué te se le hace? ¿Qué puede hacerse? Una lesión. En otras palabras, ¿qué puede tener? Mientras trabaja. ¿En dónde te quedaste? A la mitad. Imagínate todo lo que tienes que volver a hacer para aplicar esto. Todo se gestiona con el ciclo de mejora continua. Para los que no sabían eso, todo. ¿Sí? ¿Se entendió? Ciclo de mejora. ¿Por qué? Algunos me decían, Catherine, yo he visto que hay algunas temporadas en que los de seguridad o los de SIC se retiran de sus puestos de trabajo. ¿Por qué? Ahí tienes el ejemplo. Porque si la empresa no te brinda los recursos y la seguridad no es una prioridad dentro de sus necesidades, ¿qué es lo que pasa? Si no es prioridad y tú sigues almacenando absolutamente todo en este cuadrante, le sigues diciendo, mire, tenemos 20 accidentes, he hecho la investigación, hemos medido, no se están cumpliendo los objetivos de seguridad, nadie se aprendió la política, no les interesan los procedimientos. ¿Y cómo sabes que no les interesan tus procedimientos? Porque le he ido a preguntar y me ha dicho que ese procedimiento no sirve para nada. O sea, ni siquiera están comprometidos con el sistema. Ingeniero de seguridad, ¿dónde te quedas? Hay mejora en estas organizaciones. ¿Y qué es lo que pasa con esas personas? Nos aburrimos. No solamente nos aburrimos, entramos en un conflicto psicosocial. ¿Por qué? Porque estas situaciones de trabajo nos generan estrés, fatiga, cansancio. Yo, por ejemplo, les comento, una vez fui ingeniera de seguridad en una planta X, en un lugar X fuera de aquí. Ingresé a esa organización